Ok. Bueno, acá pueden ver los datos, por ejemplo, en este caso el técnico de la empresa. Esta empresa maneja muchos técnicos, no solamente de la empresa Cobra, sino de otras contratas también lo maneja acá. Y entonces cada técnico tiene un número de instalaciones, averías que repara o nuevas conexiones, ¿no? Digamos, tengo la fecha de conexión, el tiempo a lo mejor que le tomó, también tengo, por ejemplo, qué tipo de instalación fue la que realizó. ¿No? Y acá podemos verlo en las cabeceras de la columna, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el técnico, el líder recurso, que sería como el DNI, digamos, de cada técnico, el número de OT, de orden de trabajo, el subtipo de actividad, ¿no? Tengo una baja de acometida, instalación de rutina, este, reparación Movistar y PON Movistar 1 y así, ¿no? Tengo la fecha de la cita, entre otros campos, ¿no? Imagínate, la cantidad de campos acá es bastante amplia y uno tiene que escoger entre todo qué es lo que podría convenir para hacer el análisis. Ahora, yo estuve como pues revisando estos datos y haciendo análisis y digamos que partí un poco con esto. ¿Se acuerdan la vez pasada qué es lo que estábamos viendo esta parte, no? Estábamos viendo la normalización one hot, ¿se acuerdan? Entonces yo pongo, digamos, si el técnico de la columna como de la fila es la misma, pues va a tener uno y los demás cero, ¿no? Y así sucesivamente lo estamos convirtiendo, digamos, a un número binario, de tal manera que con ellos podamos trabajar ya en la parte clustering. Fíjense que Torres Quispe, por ejemplo, no está acá, no está, por ejemplo, acá. El caso de él es Muñoz Rojas, Bruce Nelson, ¿no? Muñoz Rojas, Bruce Nelson, que está acá, ¿no? Entonces, como ven, cada fila y cada columna, cuando coinciden, va a ser un número uno. Y los demás casos va a ser cero. Entonces, el código de Rojas de la Cruz José Manuel, que es el AB0037, es el uno y tantos ceros, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 8 ceros. Ahora lo mismo hago para la actividad que realizan. La actividad que realizan también la tengo que normalizar, no la puedo trabajar así. Así que yo pongo el número bueno, el nombre de la actividad y lo repito acá, ¿no? Pero acá en la columna no la repito, sino que vendría a ser una columna distinta. Y acá, bueno, acá se repite porque son las actividades que ha hecho el técnico, ¿no? Sí, pero en cambio acá no se repetiría la misma columna, pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso de reparación Movistar, tengo esta, y en la reparación de Movistar 1, que tengo estos datos acá, todos son unos acá. En la reparación de HFC, por ejemplo, sería uno acá, ¿no? Ahora, sería también, o sea, es una normalización one hot en este caso. Ahora, por ejemplo, yo tengo la fecha de la cita, ¿no? En este caso yo estoy sacando como el día de la cita, el mes de la cita, y acá estoy sacando, por ejemplo, qué día de la semana corresponde a ese día, ¿no? Por ejemplo, si cayó un sábado, cayó un domingo, un lunes, ¿qué día cayó? Entonces, el Excel me da un reporte que, por ejemplo, el día de la semana, 1 es el domingo, 2 el lunes, 7 sábado y así, ¿no? Entonces acá lo hago por fórmula, como ven acá, día de la semana y saco yo en base a la fecha, yo puedo sacar qué día de la semana es, ¿no? ¿Por qué? Porque yo a ese día yo le voy a aplicar una normalización circular, porque digamos, del domingo al lunes, si yo lo pongo una normalización lineal, el del domingo al lunes está muy distante, pero circularmente está al lado del otro, ¿no? Como lunes y martes está cerca.
Entonces, ahora yo tengo este dato y este dato yo lo voy a transformar en una normalización circular y para eso yo saco el ángulo de ese dato, ¿no? En este caso, para sacar el ángulo de ese número sería, voy a aplicar, por ejemplo, el día de la semana, le voy a restar uno y lo divido entre 7 que son los 7 días de la semana, y le voy a multiplicar por 2pi. ¿Por qué por 2pi? Porque el círculo vale 2pi, ¿no? ¿Se acuerdan? Estábamos viendo, creo, la vez pasada en la matriz, ¿se acuerdan? En la matriz de rotación, veíamos que 180 grados vale pi, y entonces un giro de 360 valdría 2pi, por eso que lo multiplico por 2pi radianes acá. Entonces, este ángulo de acá, yo le voy a sacar el seno y el coseno, ¿no? Entonces acá le aplico el seno y el coseno de este ángulo para saber en este caso que el seno de este ángulo y el coseno, ¿no? Entonces ahí transformé, digamos, hice la normalización circular de este día de la semana para saber, para luego ya, incluyendo ya en el algoritmo, saber eh, qué tanto, digamos, esa columna, qué tanto puede afectar a una, digamos, digamos, dentro de las clases que podrían haber, qué tanto esa columna puede afectar a una clase, ¿no? Ahora, luego tenemos, por ejemplo, la duración de la actividad. Yo tengo la duración de la actividad y bueno, la duración de la actividad la tengo en horas, está en minutos. Y bueno, esa duración yo la convierto a minutos. Como pueden ver acá, todo está en minutos, pero luego esa duración yo tengo que convertirla, tengo que normalizarla porque no la puedo incluir así. Entonces acá ya la normalizo, ¿no? En esta parte de acá. Y para normalizarla aplico la fórmula de la normalización min-max que le llaman, ¿no? Entonces acá está la fórmula, ¿no? Donde hago, por ejemplo, saco el valor mínimo y el valor máximo. Entonces al dato 83 lo que hago es restar con el mínimo valor y lo divido entre la diferencia del máximo valor entre el mínimo valor. Entonces ese dato es el que me va a arrojar cada casillero. Por ejemplo, 83 sería 0.126, 42 sería casi la mitad, 0.05 y así, ¿no? Si se dan cuenta, todos están en el rango de 0 a 1 acá, ¿no? Entonces, imaginemos estos datos. Yo tengo esta columna, lo normalicé de manera lineal, min-max, minimax. Esta otra columna de acá la normalicé de modo circular. Y las otras columnas, digamos, de lo que es el nombre, los técnicos y la actividad, los normalicé de modo one hot, ¿no? Entonces, todos esos datos yo los voy a poner acá en este algoritmo y tiene que darme una... eh, me va a detectar alguna clase que exista, ¿no? A lo mejor ponte no existe ninguna clase, o a lo mejor sí, pero vamos a verlo. Bueno. Ese se llama pues el algoritmo K-means, ¿no? Ahora, ese algoritmo K-means necesita, por ejemplo, necesita saber, por ejemplo, cuál es el número de, ¿cómo le llaman? Como el número de capas o número de hojas que son necesarias para la solución de ese trabajo. Entonces lo vamos a ver acá en la gráfica para que también esté incluido ahí. ¿No? Para saber el número de clúster, porque no podemos aplicar cualquier número de clúster si no necesitamos como un valor, ¿no? Por ejemplo, acá he aplicado dos métodos, ¿no? Este es el método del codo y el método de Silhouette, ¿no? Entonces, este método me dice que el número de K debería ser 3 y acá también, ¿no? El número de K debería ser 3. Es decir, que yo tengo que poner un K3 y en base a ese dato va a comenzar a ver si existen
como tres clasificaciones ahí, ¿no? Si le pongo más, lo que va a hacer es como tratar de separar todos esos datos, y si le pongo menos, lo va a tratar de unir, pero como la forma natural es en base a estos métodos de acá, ¿no? Luego, por ejemplo, acá, miren esta clase. En base a los datos que yo le he dado, el sistema comienza a representarme los datos y le va dando algún color distinto. Este que vale 3 yo no lo invento, sino que el sistema, yo tengo que, utilizando este algoritmo que está arriba, el algoritmo del codo, ya puedo saber cuántos, cuántas clases tiene esta aplicación, ¿no? Entonces, como ven acá, ponte acá hay una clase, acá hay otra clase que está un poco más disgregada y acá hay otra clase por acá, ¿no? Entonces tiene tres clases. Ahora, saco algunos datos, por ejemplo, ¿no? Las características y también saco las características más influyentes, por ejemplo, de estas clases, ¿no? Por ejemplo, la reparación JPOG Movistar 1 tiene una característica que vale el 0,43, o sea que es bastante influyente acá. Y la menos influyente, por ejemplo, son los técnicos. Este técnico, el AB0038, es un técnico que influye menos en el trabajo. Es decir, que se tendría que ver por qué influye menos en el trabajo. Quizá es el que hace menos, o el que le falta como experiencia, el que le falta como entrenamiento, o algo, ¿no? Bueno, y resultaba que en ese trabajo encontramos que varios técnicos que la empresa les pagaba un sueldo fijo, no trabajaban. Entonces, en base a esto, comenzaron a despedir a gente, porque querían saber quiénes trabajaban en verdad, porque recibían un sueldo fijo, como un contrato, y digamos que ellos no ganaban como por un recibo, por honorarios, sino tenían un sueldo, pero no trabajaban. Entonces, en base a estos análisis, se pudo saber quiénes aportaban y quiénes no aportaban. Y uno de los que no aportaban, por ejemplo, era el AB0038, que tenía como un aporte muy bajo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la instalación, migración HF GPON también está como, bueno, digamos, una de las más influyentes también ahí. El tipo de cita también una de las más influyentes, pero de todas ellas, las menos influyentes son las que están acá abajo, ¿no? Entonces vamos a ver. Y uno de los técnicos más influyentes es el AB2626, que tiene un aporte treinta y tanto. Entonces, cuando yo comencé a averiguar por qué, este era un técnico como que se había especializado en algo y solamente le daban los trabajos de eso a él. Y los demás no sabían ese trabajo. Entonces, solamente él estaba ahí metido, ¿no? Entonces, todo eso se iba analizando por los datos de acá. Bueno, saco más datos acá y por acá vemos esto. Por ejemplo, la importancia relativa de cada variable. Por ejemplo, lo voy a bajar un poco más porque no se ve ahí, creo. Por ejemplo, la importancia relativa, ¿no? Por ejemplo, este YPO Movistar 1, fíjense que es uno de los valores más altos, la importancia más alta. Pero este técnico y la migración HFC es uno de los más bajos acá, ¿no? Y así va, como de las variables más importantes hasta la variable menos importante acá. Bueno, acá es una matriz de color de centroides por clúster, para saber cuál es el aporte de cada variable en el trabajo de la empresa. Y fíjense que este AB037 en este caso no aporta nada de acá. Esto no aporta nada acá. Entonces, por ejemplo, si tú lo estás contratando para que haga un aporte, su aporte es muy bajo acá. Entonces, a lo mejor si la empresa lo nota y dice, no me conviene pagarle, no sé, 3.000, 4.000 soles a alguien para que me aporte tan poquito y acá no me aporte nada.
¿no? Entonces eso sirvió como para que la empresa comenzara a despedir gente en esto. Ahora, ¿cuál es el personaje acá que aporta más? Por ejemplo, mire, el AB 4428 aporta acá el 0,14, que está dentro de ellos del 0. El AB 6901, el AB 6541, que son los que más aportan, pero este de acá, con el 0,96, es el AB 2626. Entonces, cuando yo comencé a averiguar por qué él tenía el valor más alto, y era como el especialista en una cosa y eso le daban a él, y los demás no sabían ese trabajo. Y acá se ve que no saben, ¿no? O este muy poquito, ¿no? Ahora, dentro de las actividades que más se hacen, por ejemplo, la reparación Movistar uno es una de las actividades que más hacen. También lo que hacen acá, por ejemplo, es la reparación Jeepon Movistar uno también hacen esa reparación de acá, instalación Movistar también, ¿no? Vamos a ver las columnas que están abajo. Por ejemplo, acá. De acá, por ejemplo, veía acá, por ejemplo, el clúster, ¿no? Este pertenece al clúster cero, el clúster uno y el clúster 2. O sea que viene en la gráfica de arriba de los círculos de esto. El clúster cero es este de acá es el clúster cero, el color azul. El clúster uno es el color naranja y el clúster 2 es el color verde. Entonces, en esa tabla yo puedo ver como yo acá lo veo en gráfica, pero acá yo lo veo en una tabla y veo como el aporte de cada quien acá, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en el clúster cero, ¿cuál es la variable más importante? La variable más importante es esta reparación Movistar y el tipo de cita. Hay un tipo de cita que es por llamada y hay otro tipo de cita que es presencial, donde la persona va directamente, sin que la llamaran, se acerca, ¿no? Y por ejemplo, el día de la semana promedio, 2,8. Ahora, ¿qué más? En la clase uno, por ejemplo, el tipo de cita también es más importante que en la clase cero, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué define esta clase uno? Que la gente pide reparación Movistar uno acá. Y de esta clase 2, por ejemplo, el técnico que más influye en esta clase 2 es el técnico AB 2626 y él le hace como instalaciones Movistar uno y PON. Pero también hacen ya pones la escala, esta es una escala de duración que había puesto como la escala de duración de la actividad que hacen, ¿no? También comenzaba a medir yo cuánto es que le toma de tiempo hacer un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Y lo que comencé a darme cuenta es que los trabajos se lo empezaban muy tarde, casi los trabajos empezaban casi como de las 11 de la mañana y acababan como a las 6 de la tarde. Y yo me preguntaba por qué empezaban tan tarde y no empezaban más temprano, ¿no? Y resultaba que a veces mesa de parte les daba trabajo más tarde y no temprano. Entonces eso también originó que en mesa de partes también el jefe los sacó porque no estaban chambeando ahí, ¿no? Entonces, digamos, esa es como una explicación. Mientras más oscuro sea, mientras, digo, más rojo sea, es una variable más importante, ¿no? Mientras más azul, menos importante. Entonces, fíjense que los que están celestes o los que están rojos acá son variables que influyen mucho en la clase en este caso. Acá, por ejemplo, acá le comencé a agregar yo ya el día de la semana, comencé a agregarle, digamos, hice otra prueba donde comencé a agregar nuevas variables. Y una de las variables que agregué, ¿se acuerdan? Que fue el día, porque es un día circular. Entonces hay clases donde el día es súper importante. Por ejemplo, la clase uno el día es muy importante con respecto a la clase cero. Y más importante como que la clase 2, ¿no? Pero entre la clase uno y la clase 2
el día de la semana es más importante que para otros. Entonces puede ser que, por ejemplo, un sábado o un domingo hay actividades de clase uno y clase 2 que se dan más que otro día de la semana. Eh, digamos que, digamos que una reparación Jipón, los sábados y los domingos son que comienzan que se elevan, ¿no? Es lo que más piden. Y el sábado y domingo también para ellos, por ejemplo, esta instalación, puede haber instalaciones y el técnico, fíjense que ese técnico es el que, uno de los que sobresale en esta clase de acá. Y si se fijan acá, el técnico que sobresale es el que tiene 0,2, ¿no? Pero de ahí está como muy bajito comparado con los otros, ¿no? Acá igual, ¿no? Entonces, iba como agregando variables, iba quitando como para comparar y saber cuál es la variable que más influye en este sistema, digamos, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, digo que en este mapa de calor de actividades, por ejemplo, decía que esta, esta reparación Movistar uno, por ejemplo, los lunes, era uno de los días que más se daba, ¿no? Algo los viernes, algo, pero digamos como que se incrementaba casi jueves, viernes, sábado, lunes. El martes, como ven por acá, el martes comienza a bajar, martes, miércoles, pero casi empieza de los jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, como que ya ahí va. ¿No? Entonces tengo las actividades y ahí pueden ver acá, ¿no? El lunes se da, mire, pero el jueves ya comienza a subir. Jueves, el martes tengo 9, el miércoles tengo 15, el jueves tengo 27, el domingo 25, el viernes 21 y así, ¿no? La carga de trabajo por técnicos por día de la semana. Fíjense acá, decíamos que el AB 26 tiene, por ejemplo, los lunes tiene a lo mejor poca actividad, ¿no? Pero hay otros que están muy cargados, miren, el lunes él tiene más actividades, ese de acá también, ¿no? Las cargas de trabajo por técnico. Este ya son como datos de frecuencia, ¿no? Ahí ya no aplico el clustering. El clustering nada más sería hasta acá. Hasta acá sería clustering. Lo demás ya es como datos de frecuencia que hago una sumatoria nada más. Pero acá, digamos, hasta acá hago clustering y acá voy viendo que de esas tres clases, cómo están, cuál es la variable que más influye en esta gráfica de acá. ¿Cuál es la variable que más influye? Entonces, digamos, ustedes en su dataset lo que están haciendo clustering es como hacer la normalización, a lo mejor eliminar columnas que no, o filas que no, que estén en blanco, por ejemplo, ¿no? ¿No? Luego hacer la normalización y ver relaciones ahí. Y analizar relaciones en ese caso. Muy bien.